Microreña 184, lunes. Iba a subir la mañana, pero al final la voy a subir hoy lunes. Porque llevo casi una semana sin grabar. Estoy teniendo unas semanas con muchísimo trabajo, muchísimo curro, muchísimos líos. Y, y no me da. Y bueno, esta semana además, el viernes, estamos haciendo una presentación del cómo salvar la industria del cómic sin tener ni puta idea, en la Fundación Telefónica en Madrid, ojo, cuidado. Gran Vía con calle Fuencarral, o sea, en el centro centrísimo de la capital, y vamos a estar hablando, pues joder, ¿qué queréis que os diga? Con Antonio Altarriba, con Fernando de Felipe, con Emma Ríos, Germánico, vamos a estar Rosa y yo hablando del cómic, hablando de la industria, hablando de la situación de los autores, presentados por Jesús Jiménez de Viñetas y Bocadillos, de RTVE. Bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga? Que me parece que es para mí, para alguien como yo, pues es un pepino de charla, y es probablemente uno de esos momentos a guardar en la memoria para alguien que hace 5 años, pues eh, no estaba escribiendo cómics, básicamente, ¿no? Bueno, 5. 6, vamos a poner 6, por no engañar. Bueno, en fin, que si estáis por Madrid, que voy a toser. Lo digo porque no pienso editar, más que nada, porque lo sepáis. Me entró así un picorcillo de garganta. Es que ahora mismo está empezando a llover en Huesca, que hace no llovía como 14 años. Espero que llueva mucho y durante muchos días, porque realmente hace falta. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? No me voy a poner reivindicativo con rollo resaca. Bueno, al lío. Que si estáis por Madrid, viernes, es el viernes 26 a las 7 de la tarde en el espacio Fundación Telefónica, insisto, calle Gran Vía con Fuencarral, es decir, en el corazoncito de Madrid, y que si estáis por allí, en la web del espacio Fundación Telefónica, en mi Instagram tenéis, hay que inscribirse, hay que hacer inscripción previa por temas de aforo, y porque creo que caben 175 personas. Pues ojalá lo llenemos, la verdad es que sería un pepinazo si lo llenáramos, lloraría de emoción. Espero que sí, porque la verdad, no por mí, pero creo que el resto de invitados merece que el espacio Telefónica esté a tope de gente. Bueno, lo dicho, Microreña 184, vamos a reseñar, vamos al lío, que tenemos manga variada. Vamos a dejarlo ahí. No tenemos manga esta semana, no, llevo días sin leer manga y luego veréis por qué. Llevo días leyendo un poco raro. También he cometido como algo que hacía siglos que no hacía. No hacía, jaja, qué bien hablamos. He cometido un pecado de algo que hacía muchos siglos que no hacía. Efectivamente, sí estaba pensando la frase, pero está bien dicha. Y es que he caído en las garras del Zelda, del Tears of the Kingdom. Me vendí la PlayStation 4, que la tenía ahí pillando polvo desde hace ni se sabe. He vendido todos los juegos que tenía ahí en el game que te hacen el chanje este. Y me he pillado la Switch, edición especial Zelda, con el último Zelda, y madre mía, ahora recuerdo por qué dejé los videojuegos, porque eso es un comevidas. Intento limitar lo máximo la sesión de juegos, porque es meterse allí, te puedes pegar 14 horas, pero en fin, bueno, porque os voy a explicar. Y por tanto, mis lecturas se ha reducido un poquito, shame on me, me voy a fustigar un poco, porque soy un desgraciado. Cuanto más trabajo tengo, pues entonces me meto en la consola. Pero es cierto que sí que mi cerebro necesitaba bueno, pues eso, algo que me desconectara, y la lectura, al fin y al cabo, y por desgracia, y esto es un poquito triste decirlo, pero es la verdad. Muchas veces la lectura, de alguna manera, al convertir tu hobby en parte de tu trabajo, desaparece una parte muy importante de ese disfrute, del disfrute por el disfrute, del hobby como algo pues que lo haces para rellenar tus horas de ocio, para desconectar, para que tu cerebro no funcione. Y en el cómic sigue siendo mi pasión y lo va a ser para siempre, pero es cierto que no me proporciona esa desconexión, porque al fin y al cabo, cuando leo un cómic siempre estás pensando, siempre estás analizando, siempre estás cogiendo ideas, siempre estás haciendo un trabajo de fondo en el que tu cerebro, aunque lo quieras o no, de una manera consciente o inconsciente, no descansa, no desconecta. Y quizás el videojuego, como eso sí que es un puro entretenimiento para mí, sí que me proporciona esas horas de desconexión y de droga, porque realmente es un vicio. Te puedes pegar 14 horas haciendo nada, paseando por Irule y cazando cosas y haciendo misiones secundarias. Bueno, en fin, ya me entendéis. Bueno, lío. No me enrollo más. Vaya chapa así de inicio que os he contado de mi vida, que supongo que no le interesa a nadie, pero yo la suelto y
por eso las microrreñas son como son y por eso se caracterizan. Va, García, tomo cuarto. Yo creía que solo iban a ser 3 tomos, pero no. De hecho, el otro día vi a Luis Bustos diciendo que empezaba a trabajar en el tomo quinto de García, esta serie con este trasunto de Capitán América, una mezcla de Roberto Alcázar y Pedrín con Capitán América. Bueno, al final Roberto Alcázar tenía ese puntito lejano, pero puntito de Capitán América. Y es quizás este cuarto tomo en el que García va a Nueva York, en el que se hace o se profundiza de una manera más clara en la vena, yo diría más superheroica, o la vena más cercana a lo que sería el Capitán América de este personaje, con referencias, pues eso, a cómics de espías. Me recuerda un poco a esa muy acertada decisión que fue transformar Soldado de Invierno, la película, en una película de una especie de James Bond, que le sienta de maravilla. Y aquí tiene bastante de eso, ¿no? Una intriga, servicios secretos, un agente intentando descubrir una trama. Quizás la parte que menos me funciona es la del personaje femenino, que lo veo no metido a calzador, pero me parece que hay como 2 líneas y esa es la que me funciona peor. Quizás precisamente porque la otra, la de García haciendo de agente secreto y poniendo sus artes al servicio de una investigación, me funciona muy bien. Entonces ahí como parece como que estamos jugando como a dos tebeos diferentes. Ya me pasó en La cólera, el otro trabajo de Santiago García, que si lo habéis leído ya sabéis que hay una parte cuando el tebeo gira que cuenta otra historia. Y me cuesta mucho hacer que 2 tebeos o 2 líneas tan diferentes funcionen como una. Y aquí me vuelve a pasar. Hay una parte que me flipa y otra parte que argumentalmente pues me aporta bastante menos, y si la quitáramos creo que tampoco pasaría nada. Lo que sí me alucina es el arte de Luis Bustos, probablemente uno de los mejores dibujantes que tenemos ahora mismo en España. No sé si es el mejor tomo de todos, pero se acerca bastante. Está inconmensurable, está sensacional, está increíble, y en las 2 partes funciona como un auténtico tiro, pero la verdad es que en la parte esta de acción, más este rollo más de espías, en que tanto el guión como el dibujo están a un nivelazo espectacular, es que funciona de maravilla. Ya os digo que la otra, la historia así del personaje femenino, que no le acabo de pillar el punto, no se lo pillaba en los otros tomos, y en este creo, por desgracia, que tampoco, ni cómo habla, ni cómo se comporta, no le acabo de pillar la onda. Pero bueno, insisto, Luis Bustos está sobresaliente, y el tebeo entendido como un tebeo de acción, de espionaje, de superhéroes, entre comillas, este pseudo Capitán América español, en ese sentido creo que funciona, y funciona de los mejores, si no el mejor, para mí quizás es el mejor de los 4. En el sentido que me ha entretenido mucho, me ha divertido muchísimo, y hasta la parte que menos me ha gustado se lee muy fácil y te la bebes y acabas llegando, porque sí que es cierto que está metida en un paréntesis que funciona bien. Es decir, me parece que funciona todo y que tengo ganas de leerme el 5.º número, porque son 2 tomos, la aventura es en 2 partes, nos dejan ahí con un cliffhanger de alguna manera, muy de cómic de superhéroes también, muy de la grapa de él continuará, muy de serial, que funciona y le funciona muy bien. Y como digo, creo que en cuanto a argumento, a acción y a dibujo, estamos ante el mejor tomo de la saga, y os lo recomiendo sí o sí, sobre todo y ante todo por el dibujo fantástico y sensacional de un Luis Bustos, que cada cómic que hace está mejor. O sea, parecía difícil que dibujara mejor que en el último, pues siempre que hay una nueva entrega de algo que hace Luis Bustos, es mejor que la anterior. Yo recomiendo sí o sí que todo lo que podáis pillar de Luis Bustos, de una u otra manera, os hagáis con él, porque Fariña, por ejemplo, me parece un espectáculo, me parece sensacional. Bueno, en fin, que Luis Bustos mola un huevo. Siguiente tomo, también no sé si decir como recuperando o revisitando, en este caso un cómic editado por Aleta, y es el Nena de
de John Byrne, que para mí siempre será John Byrne, nunca será John Byrne, que ya sabéis que ahora es como John Byrne, no, para mí será John Byrne. John Byrne era John Byrne cuando dibujaba la Patrulla X, cuando dibujaba los Cuatro Fantásticos, cuando se fue a hacer Superman, y probablemente es uno de los autores que en mi infancia y adolescencia más me ha influido y más me ha flipado. Es cierto que cuando se hizo mayor sufrió, yo creo que después de los X-Men fue como un punto de inflexión en el que cayó, pues no sé, en una dinámica no tan loable como sus anteriores aventuras. Pero bueno, me sigue interesando porque sí, me sigue pareciendo un autor de referencia, un autor fundamental, un autor sin el que sería muy difícil entender el cómic tal y como lo conocemos hoy en día. Por lo menos para mí sería imposible entender el cómic porque me ha dado grandísimos momentos, tanto en la Patrulla X como en los Cuatro Fantásticos, como en Hulka, como en un montón de colecciones. Y tengo que decir que a pesar de eso, y a pesar de que pues había últimamente John Byrne era Dios mío, te estás haciendo viejo, con este me lo he pasado bien. Quizá me lo he pasado bien porque sin llegar al tono súper humorístico de Hulka, que le funcionaba de maravilla y que probablemente es uno de sus cómics más divertidos y más entretenidos, juega también un poco con esa aventura absurda, esa aventura totalmente desquiciada, típica del cómic de superhéroes y de ciencia ficción de los años 50, en el que pasaban cosas extrañísimas, sin ningún tipo de sentido, pero que de alguna manera, y gracias a la voluntad de creer o a la necesidad de fascinación que tenía el lector, y que tiene siempre el lector, y que yo creo que el buen lector tiene que tener siempre esta necesidad y esta capacidad de asombrarse y de asumir y de tragar con ruedas de molino directamente, sobre todo en historias de superhéroes y de ciencia ficción. Aquí Byrne lo hace, y lo hace a sabiendas, lo hace llevando las aventuras por caminos totalmente desquiciados, y probablemente en el nivel gráfico me recuerda mucho más al Byrne que a mí me gustaba y que últimamente parecía que había perdido. También son historias, no son historias modernas, son historias viejas. Bueno, viejas, no son de ahora mismo, yo creo, porque este nena creo que tiene unos cuantos años, no sabría decir cuándo. Ah, joder, 94 y 95. Claro, es que así con la tontería tiene casi 30 años esto, ¿sabes? Se nota, quiero decir, es un Byrne que a mí es el Byrne que, bueno, que luego creo que después con la edad, insisto, dejó de ser tan efectivo, pero aquí tiene dibujos espectaculares y sus mujeres siguen siendo de las mujeres. Cuando hacía las mujeres, son de estas mujeres de las que te enamorabas, ¿no? Te enamorabas de Tormenta, te enamorabas de Hulka, te enamorabas de Sue Storm, te enamorabas de las mujeres que hacía Byrne, y creo que en este tomo te pasa lo mismo. Un tomo muy entretenido, para pasar el rato, muy loco, muy de ciencia ficción, pues eso, de los años 50, con extraterrestres muy kafkianos, y que al final ya os digo que para ser un mero entretenimiento pues tiene su punto y tiene ese toque del Byrne que aún molaba, y yo creo que están los últimos momentos del Byrne guay que yo creo que merece la pena leer y recuperar. Más cosas. Hay algo matando niños. Tomo 5 ya. Bueno, los 3 primeros ya sabéis que el primero bien, después bajamos y bajamos bastante. El 4 yo creo que Tynion remonta, contando así historias de orígenes. Y aquí pues vamos a decir que mantiene. Tengo sensaciones muy encontradas con esta colección porque hay una parte de la colección que me parece que mola mucho. Hay momentos, hay personajes, hay conceptos que molan mucho, pero a la vez creo que es una colección que va a durar 70 tomos, 70 grapas o 15 volúmenes, y creo que no sé si da para tanto o si se podría contar en menos, ¿no? Creo que a veces da la sensación de que los capítulos están excesivamente inflados. Se cuentan muy pocas cosas para lo que se podría contar, pero sin embargo hay un algo en Tynion que yo creo que tiene una gran habilidad para crear conceptos y crear ideas molonas y dejártelas allí para que digas, la madre que te parió, ahora voy a tener que comprarme el siguiente tomo porque me has dejado en todo lo alto, me has dejado con la mierda en la boca, me has dejado con todo lo gordo allí a medio meter y necesito más. Y luego además yo creo que, pues hombre, está en el apartado gráfico, yo creo que Werther de Ledra está como refinándose, está encontrando
Ya en los primeros tomos molaba mucho, pero yo creo que poco a poco está discurriendo hacia, yo creo que al autor que le apetece o que le gusta ser, se va dejando llevar un poco más, quizás el propio éxito de la colección le permite fluir un poquito más en su arte, y el color de Miquel Muerto, pues que funciona como funcionaban los otros 4 volúmenes, como una bala de cañón. Fantástico, o sea, en el apartado gráfico, la verdad es que la colección funciona muy bien, y Tynion es muy hábil, muy hábil para dejarte allí ideas, conceptos que te empujan a seguir leyendo, ¿no? A comprar otro tomo. Yo creo que esto es una virtud al alcance de muy pocos guionistas y que él sabe manejar de una manera espectacular, porque luego cuando llegas al tomo ya te digo que hay una sensación como de globo, como de vacío, como de algo inflado, pero cuando llegas al final dices, joder, me voy a comprar el sexto, a ver qué pasa. Quizás cuando acabes la colección y ya lo tengas todo, cuando ya la tengas entera, dices, pues ya está, pues ahora me la vendo, ¿no? Pero bueno, ya te la ha vendido, ya te la ha endiñado, ya te la has comprado, ya te lo has leído, ya lo has disfrutado, entre comillas, y creo que en ese sentido Tynion es extremadamente hábil. Así que iremos a por el sexto, no puedo decir más, porque te lo deja ahí, crea personajes que molan y es lo que hay. Bueno, vamos con algo extraño, ¿vale? Sí, vamos a con algo extraño porque primero viene esto, que es el tercer tomo del Rebirth de Flash de Joshua Williamson, que DC creo que solo publicó 3 tomos en esta edición deluxe, que a mí me gustaba mucho, porque llevaba solapas, es decir, una edición muy chula, el papel era de calidad. Luego el papel empezó a empeorar y luego directamente dejaron de sacar estos tomos de este Flash. Solo hay 3, ¿no? Me dejaron un poco colgado porque esta es edición americana. Con lo cual, pues dije, cuando vi que ECC empezaba a editar la serie de Joshua Williamson en estos tomos de, no sé cómo se llaman, no sé si son Flash Saga o cómo se llaman, o simplemente el Flash de Josh Williamson o de Joshua Williamson, que pues eso, que no tiene más, dije, pues es el momento de empalmar. Así que tenemos este tomo 3 americano que llega hasta no sé qué número llega, ahora lo digo. Muy dinámico me está quedando, ¿eh? Hasta el 38 de esta nueva serie de Flash, y ya empalmo con la edición española de ECC, que creo que han sido 12 tomos en total. Bueno, ¿por qué? Diréis, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Sobre todo porque Flash es contra todo pronóstico. Si tuviera que elegir un personaje de DC y un personaje de Marvel, en DC siempre me preguntan, ¿qué personaje de DC escribirías? Cosa que no va a pasar en la puta vida, porque nunca jamás voy a escribir ni en Marvel ni en DC. Pero si tuviera que escribir un personaje en DC, me gustaría escribir Flash. Y si tuviera que escribir un personaje en Marvel, me gustaría escribir el Increíble Hulk. No sé si son mis 2 personajes favoritos, porque Batman me gusta, Spider-Man me gusta, pero sí que si, o sea, con los ojos cerrados, ¿qué personaje escribirías? Escribiría Flash. Hay algo en Flash que me mola mucho. Y puede ser... Bueno, hay excepciones, ¿eh? Hay etapas que la etapa de Mark Waid al principio, con esos números ya para el recuerdo, con Carlos Pacheco y con Mike Wieringo, esa me gusta mucho. Geoff Johns creo que también supo encontrar momentos muy acertados, con un Scott Collins que en estos tomos se sigue estando allí. Yo creo que ha perdido un poco de la frescura que tenían aquellos primeros números de Flash, pero funciona bien. Y sobre todo en este Guerra de Flash, en este hay un baile de dibujantes un poco regulero, porque Popman no me acaba de funcionar aquí. Neil Gugh sí que creo que tiene un talento y creo que puede dar mucho de sí. Y un dibujante que a mí particularmente me gusta mucho, es extraño porque cuando empezó con bueno, lo primero que yo le leí, que fue la Liga de la Justicia de Grant Morrison, era muy estático, pero poco a poco yo creo que ha ido encontrando un estilo particular, diferente, y me gusta jugar Porter precisamente por eso, porque es diferente, porque aporta cosas que me parecen espectaculares y que me parece que es diferente, ¿no? Sigue teniendo ese estatismo, esas caras rígidas, pero creo que en este Flash hace, por lo menos lo que yo me he leído, su mejor trabajo, y gráficamente está superior, está fantástico. En cuanto a la historia, no sabría qué deciros. Yo creo que Joshua Williamson hace un
una mezcla de quiero y no puedo, toma el relevo un poco de la idea de Geoff Johns, quizás tiene cosas muy buenas, pero hay que crucificarlo por este momento en DC de que todo tiene que tener colorines y todo tiene que tener 200 versiones, y aquí Joshua Williamson divide la fuerza de la velocidad, que ya es un referente y que, bueno, pues eso, en etapas anteriores se ha convertido en el eje central de la temática de los cómics de Flash. Aquí ahora la dividen más fuerzas de la firmeza, del equilibrio, no sé qué. Bueno, que se hace un poco un Green Lantern un poco descafeinado y que al final siempre acaba girando pues por personajes, yo creo que, y por villanos sobre todo, icónicos, ¿no? Aquí está el Comandante Frío, que es uno que viene del futuro, pero sobre todo y ante todo yo creo que pues Flash Reverso en sus varias versiones, en la versión que viene del futuro, en el Leo Bartwine, en Hunter Solomon, que luego es Zoom, que no es el Flash Reverso, pero todo gira en torno a ese concepto del Flash amarillo, de la fuerza de la velocidad y de cómo se relacionan con esa fuerza, ¿no? Gráficamente ya os digo que tiene dibujantes que funcionan muy bien, porque el italiano, el Carmine Di Giandomenico, también en Flash yo creo que hace de sus mejores trabajos, y Howard Porter, como os digo, que para mí es gráficamente me parece lo más espectacular. La historia, pues eso, también empieza aquí los números de Rafa Sandoval, con entintado de Jordi Tarragona, pues autores españoles allí currando y ganándose la plata en Estados Unidos. Y bueno, como cómic de superhéroes yo creo que es entretenido. Creo que Williamson no le sabe sacar todo el partido al personaje en sí. Además, reconozco que yo era más de Wally West que de Barry Allen. A mí Barry Allen se me murió muy pronto, porque en Crisis en Tierras Infinitas yo era muy joven, entonces ese Flash que yo leí y que disfruté y que me flipó siempre ha sido Wally West. Ya sabéis lo que ha pasado con Wally West, y si no lo sabéis, pues no seré yo el que os haga el spoiler, pero el protagonista de estos Flashes es Barry Allen, y a mí Barry Allen siempre me ha parecido un pelín o bastante más aburrido que Wally West, un personaje bastante menos interesante que Wally West. Y aunque aquí Williamson hace lo que puede para refrescarlo, para volverlo interesante, yo creo que mantiene ese canon del que no puede escapar, que es un poquito plasta, que es pues Barry Allen plasta. Pero bueno, estoy en ello, estoy ya leyéndome el tomo 8 porque me gusta Flash y creo que sí. Bueno, pues es que es el cómic de superhéroes al final, me gusta este personaje, me leo las etapas, ¿por qué? Pues no lo sé, ni es lo que hay, sin más. Vale, ya acabamos. Y acabamos con este Blue Jeans, editado por Spaceman Project, de guión de Antonio Sachs y dibujo de Zapeboy. Creo que para hablar de este cómic hay que dividirlo en dos partes. Una es el dibujo y otra es el guión. Y porque el dibujo me parece que es un espectacular, o sea, el dibujo me parece que es increíble, que estamos ante un autor de un talento descomunal, un tío que un poco que hace lo que quiere, que hace un tipo de dibujo muy personal, un tipo de dibujo, podríamos meterle adjetivos que no me gustan, underground, macarra, independiente, me aburren mucho esos adjetivos. Simplemente creo que es un dibujante como la copa de un pino, y que aquí en este TVO, su primer TVO largo, lo demuestra. O sea, para ser esto un primer TVO, esto es la leche. Además creo que lo tengo dedicado por aquí. Sí, tengo un Mazinger Z aquí dedicado por Zapeboy. Y en ese sentido, el TVO gráficamente es un espectáculo. Y luego creo que sirve precisamente como ejemplo, para demostrar, para ejemplificar el por qué no todos los guionistas, o sea, no todos los dibujantes valen para hacer todos los guiones. Es decir, este TVO probablemente con otro dibujante habría sido una de las mayores mierdas de la historia de la humanidad. Porque sí. Entonces no podemos tener una historia y tirársela a la cara a ver quién es el primero que pica. Y creo que una de las reglas de oro de hacer cómics, sobre todo en países como España, en el que sí que nos lo podemos permitir, porque como cobramos una puta mierda, pues por lo menos nos podemos permitir algunos lujos, y es elegir qué dibujante va a dibujar nuestros cómics, o plantearles las historias que mejor les pueden ir a su estilo. En ese sentido, creo que Zapeboy aquí
aquí saca lo mejor de sí mismo, pero esta misma historia con otro dibujante se la habrían visto todas las costuras, todos los defectos, todos los errores y toda esta, voy a decir gratuidad, porque creo que en el fondo hay mucho de gratuito que tiene al final este Blue Jeans. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un TVO que en la parte gráfica deslumbra y que con otra parte gráfica pues no habría deslumbrado en absoluto. Yo creo que nos tenemos que dar con eso. El propio dibujo yo creo que convierte el guión en algo trepidante, en una aventura que va de principio a fin, sin ningún tipo de sentido, porque no lo tiene, carece absolutamente de sentido, pero creo que al final el dibujo convierte ese sinsentido y ese argumento que no existe en algo que fluye, ¿no? Pues porque, como os digo, es perfecto para lo que está haciendo, el dibujante, que al final hace un poco lo que te dé la gana porque no hay otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que tenemos un cómic con dos partes diferenciadas y en la que descubrimos a un dibujante que, por desgracia, en España, pues no sé si se comerá los mocos como todos, pero que si consigue hacerse hueco y consigue dibujar más y consigue que le paguen dignamente por su trabajo, pues tenemos un dibujante que puede ser un dibujante de referencia y nos puede dar grandísimos momentos, este Zapeboy, que no es que prometa, porque esto ya es una realidad y, como os digo, aquí tenéis probablemente el mejor dossier de presentación que puede tener un dibujante en este Blue Jeans de Spaceman, que la edición está muy chula, su tapadura, sus guardas, en ese sentido todo funciona y funciona bien. Vale, pues ya está, pues la Microreña 184, que ya está, tenemos este Blue Jeans, tenemos 3 tomitos del Flash de Joshua Williamson, así entremezclados. Tenemos Hay algo matando niños, el Nena de John Byrne y por último el García de Santiago García y Luis Bustos, ¿no? Me estoy dando cuenta que hay mucho de gráfica, grandes dibujantes, Zapeboy, Howard Porter, John Byrne, Luis Bustos, Werther de Ledra, con Miquel Muerto acompañándole. Bueno, pues aquí os lo dejo. Será la semana que viene, esta semana no creo, a no ser que me dé un vaído el miércoles y grave aburrido de vivir, y si no ya será la semana que viene. Espero, los que estéis en Madrid, de verdad, veniros al espacio de Fundación Telefónica, espero veros allí en la charla, yo creo que va a ser una charla muy interesante. No vamos a hacer una presentación del cómic como tal, sino que vamos a hablar de cómo está la situación del cómic en España, utilizando evidentemente nuestro cómic como eje, ¿no? como instrumento para llevar esa conversación. Si estáis por Madrid, espero veros allí. Si no, ya sabéis, comprad mis cómics, leed mis cómics, porque sin compra y sin lectura ni hay industria ni hay pollas. Nada más, a todos los que os habéis ido leyendo el TVO, pues como siempre, muchísimas gracias. A todos los que me seguís, muchísimas gracias. A todos los que me mandéis mensajes, por favor, intento por lo menos darle un corazoncito a todos los que me escriben. Intento responder a algunos si alguno me hace una pregunta, pero mi tiempo es muy limitado, o sea que si no os respondo a los comentarios, no os lo toméis como algo personal, que no lo es. Simplemente es que no me da la vida, pero que sepáis que me leo todos los comentarios y que agradezco todos los comentarios, los buenos, los malos, los regulares, sea como sea. Por favor, no dejéis de comentar los vídeos, de aportar, de corregirme, de resolverme dudas, de lo que sea. Siempre, como os digo, siempre os lo agradezco en el alma. Así que, nada más, nos vemos en los bares. Yo ya sabéis, con Coca-Cola cero, que me estoy haciendo muy mayor. Cuidaos muchísimo. Chao, chao.